Martínez, Patricia Carrasco y Martínez Carza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez, saludo con muchísimo gusto a nuestro auditorio, a todos los que nos escuchan en la Ciudad de México e interior del país. Hola Pati, hola Martín, ¿cómo están? Buenos días. Hola Lulu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Patricia Carrasco los saluda con el gusto de siempre y los invito a que nos acompañen a esta emisión del día 26 de noviembre del 2011. Bueno, ayer se conmemoró el Día Internacional para eliminar la violencia contra las mujeres. Martín, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿qué dices? Hola Pati, Lulú, amigos del auditorio, los saluda Martín Esparza. Enviamos un saludo a todos los trabajadores del país, en especial a los trabajadores de la digna resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y hay muchísima información, sigue la empresa de clase mundial con muchísimas fallas. Llámenos, estamos transmitiendo en vivo. Haga sus comentarios a los teléfonos 55 18 77 60, repito, 55 18 77 60, o al número LADA sin costo 01800 581 82 48. Estamos transmitiendo con planta de emergencia, a ver si no se nos va la luz en el transcurso del programa, esperamos que no. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. Siguen explotando mufas, subestaciones y generando apagones de luz en toda la ciudad, Martín. Sí, ayer fue un caos aquí hacia la Reforma, en toda la colonia tabacalera. Más de 41,000 usuarios se quedaron sin luz por la falta de pericia de las compañías contratistas al servicio. Hoy la empresa de pillaje nacional, también hay un escándalo de toda la corrupción que se detectó en Sinaloa, que lo vamos a comentar más adelante. Pero aquí se demuestra que a 2 años del ilegal decreto de extinción de luz y fuerza del centro, sustituir a 44,000 trabajadores de un día para otro por trabajadores que observamos no tienen la pericia, no tienen el conocimiento de una red tan compleja como es el Distrito Federal. Ayer empezaron la falla en la subestación Pensador Mexicano, tuvieron un problema con un transformador de potencial. Esto sobrecargó las redes subterráneas que alimentan Reforma. Incluso la oficina de la Secretaría del Trabajo, que está aquí en Reforma, se quedaron sin luz. Llegó hasta el Sindicato Mexicano de Electricistas, el edificio también, la CTM, toda esta zona un caos. Y a la fecha salieron a decir ayer la CFE que ya estaba resuelto, que se tardaron 40 minutos en resolverlo, cuando ahorita vamos llegando y están muchísimas camionetas, todos se quedan viendo, no saben qué hacer. Es una falla permanente que existe en toda la zona centro del país. Ya le ocasionaron muchísimo daño a la economía en esta zona, al comercio, y no se diga a los transeúntes también. La semana pasada hubo explosiones en otras subestaciones subterráneas, y va a continuar porque en estos momentos ya la demanda de energía va aumentando. Estamos en las épocas donde al año se registra mayor consumo por parte de los usuarios y no hay los programas permanentes de mantenimiento. Entonces esto lo vamos a estar viendo más seguido, y vemos que los que tienen mayor trabajo ahora son los bomberos, porque andan apagando fuegos en toda la ciudad por el pésimo trabajo de las compañías contratistas. Una duda respecto a esa situación. En el caso, por ejemplo, cuando hay una explosión de tipo eléctrico, ¿tiene que hacerse con agua o tiene que hacer otro material para apagar el fuego? ¿Ahí cómo funciona? No, aquí los cortos eléctricos no los puedes apagar con agua, porque el agua es conductor de la electricidad. Aquí lo que les está fallando son el sistema de protecciones. Toda la red, tanto los cables subterráneos o las redes aéreas, las propias subestaciones subterráneas, tienen un sistema de protecciones para evitar que pase esto. Al momento que se detectan las sobrecargas, de inmediato tiene que mandar señal para poder hacer un corto al interruptor y poder aislar las fallas. No les están funcionando el sistema de protecciones en la mayoría de las subestaciones. Eso lo tenemos detectado desde que estábamos nosotros funcionando de manera normal. Había un programa permanente de reemplazo del sistema de protecciones, que esa es la vida de una subestación, que te funcione la corriente directa para que funcione todo el sistema de protecciones. Pero además, cuando tenías una falla de un cable que se te dañaba por falla,
se reemplazaba de inmediato, se reparaba la falla para evitar que se estuvieran sobrecargando las redes. Hoy tienen ese problema grave. Aquí adelante está la subestación Cuauhtémoc también. Tienen quemados los dos cables de potencia, 230,000 volts. O sea que, perdón, en cualquier momento puede haber un apagón generalizado. ¿Puede ser? Claro, entonces nosotros lo estamos anunciando, incluso le explicamos a Gobernación que en condiciones normales había 22 zonas críticas, hoy hay 26 zonas críticas. Todas las obras que estaban en proceso de ejecución, que debieron de haberse puesto en servicio en el año 2009, al final 2010 y lo que va del 2011, las obras siguen igual, no las han terminado. Hay muchas obras de potencia y subestaciones de transformación que las dejamos siguen tal y como las dejamos. Pues aquí nosotros lo que decimos es que si no se le pone atención a restablecer el programa permanente de mantenimiento a toda la infraestructura, pues van a seguir ocasionando este tipo de disturbios que han hecho lo imposible, dejar sin luz las zonas más importantes del país, como el aeropuerto de la Ciudad de México. Dejaron 5 horas sin luz. En el estado de Hidalgo siguen los apagones, en el estado de México, en Iztapalapa hubo apagones. Ayer hubo una manifestación de usuarios de la zona del norte enfrente a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad. Primero, pues demandan que se ponga freno a los abusos en cuanto a los costos de la tarifa eléctrica. Segundo, le están robando toda la red de distribución, quitando el conductor de cobre y reemplazándolo por aluminio, y eso tiene que ver con las políticas de esta empresa de pillaje internacional. Vamos a seguir hablando del tema a lo largo del programa. Agradecemos a don Fernando Tornero en los controles técnicos y nos vamos a más información. Debido a las heladas, sequías y por falta de apoyo a la producción del campo, se perdieron las cosechas de maíz y frijol en todo el año en los dos periodos o ciclos productivos, hasta el 80% de lo que se esperaba en 8 estados de la República, especialmente en el noroeste y en el centro del país, donde se prevé que las grandes importadoras especulen encareciendo los precios de alimentos básicos. Así lo alertó el diputado por el PRD Federico Valle, secretario general de la Central Independiente de Obreros y Campesinos, CIOAC. Hizo notar que para los trabajadores agrícolas la situación es peor porque no tienen más que su mano de obra para trabajar, y si no hay producción, pues nadie los contrata, y la opción de sobrevivencia ya no es la migración, porque en Estados Unidos hay un desempleo atroz, los están expulsando de ese país y muchos pues ya hasta se quieren regresar solos porque ya no hay trabajo, y por lo tanto su opción para ocuparse es en las filas del narcotráfico, son carne de cañón. Y advirtió que ni el gobierno federal ni la mayoría de los legisladores ven la urgencia de impulsar planes de rescate para la producción y abasto de alimentos en las zonas afectadas por las sequías o heladas, por lo cual coincidió con el líder de la CNC y presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, Cruz López, quien reiteró en más de una ocasión que a México ya lo recorre el fantasma de la hambruna. En toda la parte centro-norte de la República, es decir, en la zona productora de frijol, que abarca los estados de San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Guanajuato, Durango, Chihuahua. En términos generales, la producción de maíz y frijol disminuyó en un 80%, pero la parte específica, que quiere decir en regiones, municipios completos, no hubo producción alguna, y tampoco hay forraje, tampoco hay pastos para que el ganado se alimente. Entonces no hay granos, no hay alimentos, ni siquiera para comer. En este momento todavía se podrán sostener las familias, pero yo no me imagino qué va a pasar de aquí a marzo, cuando se tengan que comprar los alimentos que se consumen, muchos de ellos importados y muy caros. Bueno, aquí le quiero hacer un comentario. El secretario de Agricultura mencionó que se perdieron 42,000 cabezas de ganado, las que han muerto en estas fechas. Porque al no haber maíz no hay forraje y pues no hay alimentos y tampoco hay agua en todo el noroeste, es decir, Chihuahua, Durango, Zacatecas.
Bueno, pues voy a pasar a otra información. Aunque México afirma ser un país multicultural, no reconoce constitucionalmente a su población negra, ya que a la fecha, aunque hay bastantes afrodescendientes en varios estados del país, no existen cifras exactas de cuántos son, debido a que el INEGI no los ha censado y que ellos viven discriminados y negados también como muchos indígenas. Esto revela una encuesta del programa universitario México Nación Multicultural de la UNAM, que dirige el investigador Nemesio Rodríguez. Él dice que ellos trabajan pues en la pesca, en la agricultura, a veces en el ganado, y algunos logran comerciar con productos. Además, este estudio revela que el 85% de esta población negra sobrevive solamente con menos de un salario. Imagínense la situación. Tenemos que cada 3 personas que trabajan, solamente una tiene salario. En un conteo, en un trabajo preliminar en el año 2005 y 2006, habíamos visto de que el 25% de la población de estas localidades vivía con menos de un salario mínimo, cosa que en este momento nos va a permitir estos datos actualizar esta relación. Migración, 89% migran a Estados Unidos. Es un fenómeno relativamente nuevo, tiene 20 a 22 años, y es cada vez más permanente, comunidades cada vez menores de migración. Pero también les quiero comentar que muchos afromexicanos, o se les puede llamar también afrodescendientes, si bien tienen acta de nacimiento y credencial de elector, son detenidos por agentes migratorios, quienes les preguntan de qué país vienen, que dónde compraron estos documentos. Pues está la ignorancia, racismo y xenofobia de policías y agentes migratorios, que les dicen que en México no hay negros, y digo, ustedes se dan cuenta que sí, ya hay bastante población. Tenemos el caso de Winer Meteluz. Él es un haitiano que se nacionalizó mexicano, y entonces nos expone el caso de cómo ha sido él discriminado. Mi nombre es Winer Meteluz, yo soy presidente del Comité Ciudadano de Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos. En el 2007 yo fui detenido en el aeropuerto internacional con un pasaporte mexicano. Yo venía de Montreal, Canadá. Un agente de la migración me preguntaron sobre mi nacionalidad. Ya le dije que yo soy mexicano, ya entregué mi pasaporte. Lo que me dijo, que un negro no puede ser mexicano. Yo fui detenido 2 horas adentro de la oficina de la Migracionaria Internacional. Todo eso fue un escándalo. Fue el 14 de septiembre del año 2007. No solamente los negros, ¿verdad? En este país, lamentablemente, somos un país discriminador, aunque no lo creamos. Así es. Aunque sí hay mucha migración de negros. Y también muchos, sobre todo haitianos. Exacto. De las islas caribeñas hay mucha migración ilegal. Los puedes ver en el centro, andan aquí en la colonia Tabacalera. También parece que tienen un centro de, pues no sé si de hospedaje o reclusión por ahí, porque hay mucho negro, incluso ya trabajando en empresas de limpieza. Bueno, perdón, son afrodescendientes. Si quieres saber más de esta información, visite www.frecuencialaboral.com. Llamen, hagan sus comentarios a los teléfonos 5518-7760, repito, 5518-7760, o al ADA sin costo 01800-581-8248. Agradecemos a Rosy Domingo Aguatzin, a Javier Barragán, a Martín Chacón y a todos los que nos están ayudando a contestar los teléfonos. Llamen, hagan sus comentarios, estamos transmitiendo en vivo. El despertar del gallo. Bien, la pregunta del despertar del gallo es, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿qué se entiende por relación de trabajo? Si conoce la respuesta, llame y participe, estamos transmitiendo en vivo. Marque al 55 18 77 60 o al 01800 581 82 48. Por cierto, agradecemos a quienes hoy nos apoyan contestando sus llamadas. Derecho y justicia para los trabajadores. Licenciado Jesús Luna, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Martín. Licenciado, ¿cómo le va? Pues ya tenemos aquí algunas preguntas del auditorio. La señora María Leticia Covarrubias, a través de correo, dice que ella tiene 58 años y quisiera saber si de alguna manera puede utilizar los saldos de su cuenta de vivienda del SAT 97, para obtener una pensión de vejez por parte del IMSS,
y se le puede hacer entrega de esas cantidades. Ella menciona ciertas cantidades, licenciado Luna. Sí, lo recomendable es que primero hiciera su gestión cuando cumpla los 60 años de una pensión por sentencia avanzada, y después posteriormente puede retirar todas sus cantidades, aunque si ahorita se encuentra sin empleo, puede retirar una parte de lo que tenga en su cuenta de ahorro. ¿Sus teléfonos? Con todo gusto, 5516-779788. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez, Patricia Carrasco y Martín Esparza. Antes de que se me olvide, hay camisetas, 8 para adulto y 4 para niño. Llame, participe, estamos transmitiendo en vivo a los teléfonos 55187760. Y tenemos llamadas de la semana pasada. Francisco Sánchez Mosqueda, de la dirección de Juan Do, felicita el programa y manda saludos, especialmente a Martín Esparza. Alfredo Mondragón de Azcapotzalco dice que los contrarrevolucionarios de hoy deben ser congruentes y no homenajear a los revolucionarios de ayer. No tienen memoria histórica. Andrés Lezama de Iztapalapa dice que durante 9 años ha cuidado un terreno y durante ese tiempo no le pagaron y la dueña quiere sacarlo. Pregunta bajo qué tarifa puede exigir salario o si es a libre criterio. Si me pasa la llamada, con todo gusto la contestamos. Sí. También nos llamó Pablo Moreno de Hidalgo. Él manda saludos a Lulú Martínez y sugiere que si en la mayoría de los servicios dan el 50% de descuento a las personas de la tercera edad, ¿por qué no lo hacen con ese descuento en la luz? También Rafael Aguilar de Valle de Chalco comenta que Javier Lozano insiste en la quiebra de Mexicana de Aviación y dejar sin empleo a miles de personas. Esto va en contra de lo que prometió su jefe, de que el que se autodenominó presidente del empleo. También llamó Margarita González de Netzahualcoyot, pregunta si alguien sabe sobre el asunto de los ferrocarrileros. Por cierto, aquí tenemos unos invitados ferrocarrileros, así que ahorita ellos les van a comentar cómo está la situación, ya que no he tenido ninguna noticia y ella tiene un tío en el estado de Michoacán que está muy enfermo y solo depende de su pensión de ferrocarrilero. También Oscar Vargas nos llama y pregunta que el programa, y en especial al secretario Martín Esparza, te saluda, y que si podemos ampliar el horario del programa. Yo quisiéramos, pero es un poco complicado. También Arturo Higuera quiere saber si el licenciado Marcelo Ebrard y el licenciado Ríos Peter siguen apoyando al ESMED para que se llegue a un acuerdo con el gobierno federal para que se recupere el empleo de los trabajadores en resistencia. Sí, de hecho la gestión que ya hizo el jefe de gobierno para reanudar la negociación con Gobernación, que será esta próxima semana. También habló Carlos López Martínez, una pregunta para el licenciado Luna. Dice que si puede explicar en qué consiste y cuáles son los requisitos para la devolución del fondo de vivienda. Miguel Ángel Sánchez dice cuando estaba Luz y Fuerza del centro le retiraron el medidor porque estaba fallando, no se lo pusieron nuevamente, hoy le piden que haga un contrato para que le pongan el medidor, pero le quieren hacer también un cálculo de pagar la luz desde el año 2009 a la fecha, ¿no? Reina Cova desea que el programa dure mucho más, hay pocos programas laborales que tocan estos temas. Ernesto Brambila felicita a todos los que estamos en el programa. Berta Pacheco de Tlalpan pregunta qué va a pasar con aquellos usuarios que no han pagado la luz y que teniendo la queja de amparo le cortaron la luz, los arbitrarios y groseros de CFE. Aquí es muy importante organizarse los usuarios en defensa del servicio público. El día de ayer también nos hablaron, por ejemplo, de Tecama. Llegaron y a un fraccionamiento completo los dejaron sin luz y muchos de los usuarios que están ahí tienen su queja ante Profeco. Lo que sí observamos es que ya es una imposición los medidores de prepago cuando todavía ni se aprueba la ley en la Cámara de Diputados. Hay una iniciativa de los medidores de prepago y dice que solamente con el consentimiento del usuario, y esa iniciativa se aprobó en la comisión y no se ha aprobado en el pleno, y además hay una contraviene en lo que establece el propio reglamento, que el servicio público no lo puedes pagar por adelantado. O sea, aquí es una arbitrariedad de esta empresa de pillaje nacional, como se va a explicar más adelante. Bueno, y también, como decías, la próxima semana se va a reanudar, de acuerdo a lo que te dijo Marcelo Ebrard, jefe de gobierno capitalino, el proceso de negociaciones en la Secretaría de Gobernación. Sí, también tuvimos comunicación vía telefónica con el subsecretario de Gobernación, Juan Marcos Gutiérrez. Él dice que la tiene agendada la reunión para el martes por la tarde.
y les damos la garantía a los trabajadores en la resistencia, porque fue parte de la plática ayer. Como tenemos la seguridad social, el seguro social hasta el día 30 de noviembre, pues nos dice que ellos ya hicieron las gestiones, se va a prorrogar el servicio médico a todos los trabajadores que estamos en la resistencia. Entonces esperamos que el martes, como parte de las negociaciones, tengamos ya el documento que le da la prórroga al servicio médico a todos los trabajadores y a sus familias. Pero tienen que ir a resellar su carnet. Sí, su carnet se tiene que ir, incluso ya hay una instrucción que se les está dando a todos los trabajadores para que lleven su carnet, se reselle y lo hagan directamente en su clínica de inscripción. Sí, porque si no van en emergencias y les cobran. Así es. Bueno, yo voy a pasar a otra información. El día 23 de noviembre, de manera pues poco usual, algunos sindicatos corporativos del Congreso del Trabajo hicieron una protesta. Ellos, la CROM, la COR y la COR también, protestaron ahí en el Monumento a la Revolución en defensa del salario por un aumento del 10% a los mínimos, porque se habla que va a ser del 3%, que no sería, pues sería un 80% más o menos, como siempre. Pidieron un fin a las políticas de topes salariales y freno a las alzas en alimentos, gas y energía eléctrica que han deteriorado gravemente el poder adquisitivo de la clase obrera. Ahí se dijo que los trabajadores tienen que destinar una tercera parte de su salario al pago de la luz. Aunque la CTM les hizo el fuchi, estas organizaciones reiteraron que con el fortalecimiento del salario es la única alternativa para reanimar el mercado interno, y exigieron la sustitución de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos por un instituto autónomo que conforme al Índice Nacional de Precios y Cotizaciones establezca las retabulaciones anuales. Es imprescindible que ya no suban la gasolina, el diésel, el gas doméstico, porque han afectado y han empobrecido a millones de mexicanos. No es posible que se siga proyectando y pensando que ha habido humanamente una recuperación de un 4 o 5% en el crecimiento del país en los últimos meses. Ese crecimiento no lo hemos visto en las mesas de los trabajadores. No podemos entender los trabajadores de macroeconomía, no podemos entender los trabajadores de finanzas. Lo único que podemos entender los trabajadores que día a día nuestro salario alcanza cada vez menos. En otra información, los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación realizaron un paro de labores en distintos estados del país el pasado miércoles 22 de noviembre del 2011. El líder de la sección 18 de la CENTE, Jorge Cázares, explicó que su paro fue para exigir alto al denominado proceso de evaluación de los docentes de la educación básica, y el objetivo de este proceso es quitarles su plaza laboral, las prestaciones y los derechos laborales conquistados por los profesores. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación llevamos a cabo un paro de 24 horas para protestar en contra de esa política privatizadora de la educación y destructora de nuestros derechos laborales que sigue promoviendo Calderón en complicidad con la señora Elvecer Gordillo Morales. Fueron manifestaciones contundentes, sobre todo que realizamos en los estados de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero, de Michoacán, aquí mismo en el Distrito Federal y en otras partes de la zona norte del país. La CENTE está alertando a los profesores para que no llenen la cédula de registro para el censo de docentes de educación primaria, que les está siendo entregada a través de su respectivo director de plantel, ya que podría ser la aceptación firmada de la prueba de evaluación, que es contra la que incluso se están metiendo amparos. Parece que van más de 51,000 amparos, aunque no sé si realmente ese procedimiento vaya a prosperar, pero por lo pronto ya están haciendo paro. Y bueno, pues siguiendo con el tema, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación dieron a conocer que recurrirán a las estrategias legales y políticas para sacar de la cárcel a Eugenio Rodríguez Cornejo, secretario de Relaciones Exteriores de la sección 18 del CENTE, quien fue sentenciado a 1 año de prisión el pasado 23 de noviembre del 2011 por el delito de daño al patrimonio histórico nacional. Ustedes, no sé si recuerdan, Rodríguez fue acusado de dañar la puerta de la sede de allá de la SEP en República de Brasil en mayo del 2010 durante una protesta magisterial en contra de la Alianza por la Calidad de la Educación.
está payasito en tu imaginación. Hola, Serpentina, ¿cómo estás? Muy bien, monito. ¿Sabías que próximamente vamos a tener el espectáculo en el Teatro del SNER? No me digas, ¿es la famosa revista Magia, Risa y Canciones? Sí, las mejores voces de México. Y para mayor información, en el teléfono 57 19 15 92. ¡Vamos todos! Reuniones familiares con el ingeniero que canta Gilberto Arriaga. Contrataciones 58 21 76 04 58 21 76 04. Nos interesa mucho conocer sus comentarios, sus dudas. Recuerde, estamos transmitiendo en vivo desde los estudios Tepeyac. Llámenos al 55 18 77 60. 55 18 77 60 o bien marque a Lara sin costo 01 800 581 82 48 y también los invitamos a que visiten nuestro portal www.frecuencialaboral y le den clic al banner que tenemos publicado de la Cámara de Diputados, donde obtendrán información sobre la ley de guarderías que se aprobó en septiembre pasado. También quiero mandar un saludo a la señora Esperanza Valles, quien es madre de un trabajador en red de trabajadores en Resistencia y dice que todos los sábados nos escucha. Muchas gracias, doña Esperanza Valles. Y también llamó José Martínez de Xochimilco y saluda a todos los integrantes del ESME. Dice que en privado no se desea nada malo a nadie, pero con esto de las fallas eléctricas van a desaparecer a la CFE o a los petroleros o que se va a quedar sin trabajo por la negligencia de los funcionarios. También nos llama José Marcos Medina. Dice, Felipe Calderón puede engañar a los mexicanos por un tiempo, pero no todo el sexenio. Para muestra, ahí está la corrupción federal de electricidad. El ingeniero Pedro Mireles de Iztapalapa dice, hay que sacar adelante una canasta básica de alimentos para un año con el dinero que los partidos donen antes de las elecciones presidenciales. La canasta básica, y describe todos los datos de la canasta básica. Edgar García Hernández de la Colonia Guerrero dice que hoy no hay acceso al portal de Frecuencia Laboral, no sale la señal de internet. Un saludo a todo el programa. Pues mire, yo la tengo aquí en la PC de escritorio de aquí que tenemos en el estudio de transmisión y sí está saliendo la señal. Tal vez sea que no hay internet en su zona y que tal vez tenga que ver con el apagón de ayer. ¿Por qué no le da un F5 igual y se actualiza su pantalla y ya podrá salir el portal? Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez, Patricia Carrasco y Martín Esparza. Tenemos llamadas. Alejandro Rodríguez Flores de Catepec, supuestamente dice él que Felipe Calderón, el presidente de la República, dijo que con él iba a haber empleos y lo que ha habido son puros muertos. Tienen para las votaciones, pero no hay recursos para rescatar al campo. Eso es cierto, le dieron 15,000 millones de pesos al IFE y pues los consejeros electorales aumentaron su ingreso. Entonces sí está difícil la situación. Ernesto Brambila Raigosa, una felicitación a la mesa y a Martín Esparza, estamos con él y hemos seguido paso a paso todo lo que va haciendo para resolver el problema de luz y fuerza del centro. Moisés González de Valle de Aragón, saludos a Martín Esparza y a todo el equipo del programa de Frecuencia Laboral, estamos con él. No le dé detalles a los de CFE cómo hacer las cosas. Estamos en resistencia, dice Moisés González. También llamó Reina Cuba de Ciudad Nezahualcóyotl y manda saludos a los integrantes de Frecuencia Laboral y dice que nos felicita por el contenido del programa. También el ingeniero Pedro Mireles de Iztapalapa dice que el ganado del norte que está padeciendo por la sequía se puede llevar a las huastecas, potosinas, queretanas, etcétera, ya que ahí abunda el pasto y el agua y se pueden transportar por ferrocarril o carretera. Bueno, aquí tenemos algunos expertos ahorita que nos platicarán sobre ese tema también. Blanca Quintero de Azcapotzalco manda un afectuoso saludo al equipo. Comenta que ella vive en una unidad habitacional. Anteriormente pagaba 95 pesos de las áreas comunes y actualmente le está llegando de 185. Pero dice que este aumento es solo para algunos de los departamentos. ¿Y qué puede hacer? Tiene que ir a la PROSOC, ¿verdad? Presentar su queja, pero lo que decía el compañero Martín, organizarse, porque la organización es el único mecanismo que tenemos para poder depender de este pillaje de la Comisión Federal de Electricidad. El ring laboral. Bien, hoy se encuentran con nosotros Juan José Calixto Rodríguez
y Pedro Montoro, quienes son integrantes de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados de Ferrocarriles Nacionales. Bienvenidos a este programa. ¿Cómo están? Bienvenidos. Pues hay muchas dudas respecto a qué está pasando con el fideicomiso de los ferrocarrileros jubilados. ¿Cómo está la situación en ese momento? La situación del fideicomiso es de que se quedó en quiebra a partir de junio de este año, o sea, quedó sin recursos económicos debido al desgaste que tuvieron que hacer al formar un convenio modificatorio del fideicomiso. Este convenio del fideicomiso estableció garantías para Víctor Flores, estableció pagos que no se tenían previstos, se desviaron los recursos del fideicomiso y en junio de este año se terminó. Entonces autorizaron 1.500 millones para pagarnos las pensiones hasta diciembre, y ahorita al parecer la Cámara de Diputados pues vuelve a autorizar 2.700 millones, pero y dentro de esos 2.700 millones nada más implica el pago para las pensiones de 2012, y aquí también implica que la misma Cámara autoriza ilegalmente 62 millones para pago de Víctor Flores. Pero así así lo establece para pago de Víctor Flores. Lo establece para el pago de un comité de gestoría y enlace. Este pago de comité de gestoría y enlace son 1.548 mensuales para gastos personales de Víctor Flores. Esto está establecido en el mismo convenio modificatorio del fideicomiso del 26 de septiembre. Y aún así, del 26 de septiembre del 2000, aún así, Víctor Flores no nos tiene incluidos en los estatutos. No somos socios del sindicato. Pagamos cuota. Ahorita no se nos descuentan, más bien no pagamos voluntariamente, no. Hay que ir haciendo ciertas precisiones. El problema es de que sí cuenta con todo el apoyo de Javier Lozano, ¿no? Incluso ahorita acaba de registrarnos apenas, después de 11 años de estar cobrando las cuotas sindicales, nos acaba de registrar y registra a una empresa, Ferrocarriles Nacionales de México, cuando ya está extinta, y nos registra como socios en activo y se lo acepta Javier Lozano. Esto cabe, Martín, por las dificultades que tenemos para poder registrar una organización sindical. Él puede registrar sin más trámite, y Javier Lozano presenta la solicitud el 3 de mayo de este año, y el día 4 de mayo en la mañana le está dando la toma de nota. Eso es impunidad, pues. Ustedes como afectados no han ido a gestionar todo esto ni a explicarle a los diputados. Es la Comisión de Comunicaciones y Transportes la que seguramente aprobó ese fideicomiso, porque incluso hay diputados del PAN que están muy involucrados por el estado de Sonora y que han sido los que han estado gestionando que se les dé, la autorización para que se les pague, porque allá quedaron, como se desfondó el fideicomiso por un fraude, incluso están procesando legalmente a líderes del sindicato de allá de Sonora. Bueno, sí, efectivamente. Hay voluntad política de ciertos actores, de ciertos diputados, pero hay una protección del gobierno, de funcionarios del gobierno, a Víctor Flores, porque privatizar ferrocarriles no fue cualquier cosa. Eso es una industria nacional como lo era o lo sigue siendo la industria eléctrica. Entonces hay ahí un paraguas de protección de impunidad a Víctor Flores por parte del gobierno, por parte de la presión de los empresarios hacia el gobierno, a que se tapen todos ese tipo de dispendios que hubo y que nos dejan a nosotros al garete, como en el estado de Sonora,
que buscan la nivelación de la jubilación, etcétera, todo ese tipo de prestaciones en donde hay sí hay un buen cúmulo de demandas laborales en la Junta de Federal de Conciliación y Arbitraje relativa a las cuestiones de Ferrocarriles Nacionales de México. Yo quisiera precisar lo que de ahorita mi compañero de la toma de nota. Piden la toma de nota porque es para que se legitime lo que yo mencioné del descuento de la cuota sindical. ¿Por qué? Porque se metió una denuncia, una demanda laboral acerca de la ilegitimidad de ese descuento y bueno, Javier Lozano está en complicidad y toda la Secretaría de Trabajo en contra de nosotros los trabajadores y no nada más de los ferrocarrileros, queda en evidencia, y de un día para otro pues le dan el escrito de la toma de nota de nuevos socios del sindicato, y son cosas que pues para registrar un sindicato, etcétera, todo ese tipo de cosas pone muchas trabas, ¿no? Don Pedro, de los más de 50,000 exjubilados, jubilados ferrocarrileros, parece que quedan como 38,000, ¿verdad? Efectivamente. Ustedes están preocupados por eso, 37,000. ¿Están ustedes solicitando a la Cámara? ¿Qué están solicitando? Precisamente para fondear este fideicomiso. Bueno, número uno, que se garantice un presupuesto. El compañero diputado Hernández Juárez hace un año hizo una propuesta en la tribuna de que de manera multianual se completaran 25,000 millones de pesos para que se terminara la incertidumbre que tenemos. Por otro lado, para que tapar las fugas que hay dentro del propio fideicomiso, reestructurar el convenio modificatorio y sacar a la organización sindical y al delincuente investido diputado Víctor Flores Morales, que se dice que es el dirigente de los ferrocarrileros, pero de nosotros no es. Bueno, pues les agradecemos mucho que hayan estado aquí en Frecuencia Laboral y por supuesto que vamos a estar pendientes de este tema, que aquí en Frecuencia Laboral lo hemos manejado mucho y que, bueno, pues afecta a muchísimos trabajadores que entregaron su vida para que funcionara una empresa que era útil, que era Ferrocarriles Nacionales, y que desapareció, por cierto, Cedillo. La desapareció un gobierno priista, o sea que esto de desaparecer paraestatales ha venido desde el PRI y principalmente desde Salinas de Gortari, que desapareció alrededor de 1,000 empresas paraestatales. Vamos a seguir con la información. Enfoque crítico de Martín Esparza, líder del Sindicato Mexicano de Electricistas. Bien, hoy vamos a hablar sobre las demandas que ha presentado el sindicato ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, pero también tenemos que hacer una reflexión para los jubilados del ESME. A partir de escuchar lo que está pasando con los jubilados de Ferrocarriles Nacionales, es lo que pretenden hacer acá con los jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas, que salieron con una jubilación de Luz y Fuerza del Centro. Ellos van a querer nada más cada año ver cuánto dinero hay para poder fondear, dicen ellos, la pensión cuando es una jubilación. Por eso la lucha del sindicato es por reivindicar y defender el contrato colectivo de trabajo. Lo hemos defendido en los propios tribunales. Hoy en día no hay ninguna sentencia en firme que dé por terminadas las relaciones individuales y colectivas. Tenemos una demanda en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que se metió en noviembre del 2009 y la metimos por todos los 44,000 trabajadores agremiados al ESME, donde estamos demandando la reinstalación, el pago de los salarios caídos, porque es un despido injustificado lo que hicieron con los trabajadores del ESME. También estamos demandando todas las prestaciones para los jubilados, que son 22,000 jubilados. Estamos demandando la nulidad de los convenios que firmaron los trabajadores que fueron sorprendidos, o algunos acudieron a la renuncia voluntaria a su derecho al trabajo en las famosas liquidaciones. La Junta Federal, el año pasado, en marzo, nos sacó un laudo donde dice que la directiva del sindicato dice que no tenemos la personalidad jurídica para representar a los trabajadores. Metimos un amparo, y ese amparo ayer nos notificaron, aquí lo traigo, donde la juez de distrito Guillermina Cutiño nos da la razón y nos otorgan el amparo, y vale la pena que los trabajadores
los jubilados puedan escucharlo. Vamos a entregar el próximo lunes en la Comisión de Trabajo. Y uno de los textos que obran este amparo dice: los sindicatos no requieren poder de sus miembros para comparecer a juicio. El artículo 460 de la Ley Federal del Trabajo faculta a los sindicatos para comparecer ante las juntas como actores o demandados en defensa de sus derechos colectivos y de los derechos individuales que correspondan a sus miembros, en su calidad de asociados. Consiguientemente, ninguno de los trabajadores agremiados tiene por qué firmar las demandas ni tampoco poder otorgar poder a los representantes sindicales para que formulen tales demandas en su nombre y representación, toda vez que los legítimos representantes de los derechos o intereses profesionales de los trabajadores ante las empresas son los comités ejecutivos y los representantes de los sindicatos mayoritarios legalmente registrados y autorizados. Con esto nos otorgan, dice, la notificación que nos hace, hay un artículo único: la justicia de la Unión ampara y protege al Sindicato Mexicano de Electricistas en contra del acuerdo del 8 de marzo del 2011 que reclamó de la Junta Especial número 5 de Conciliación y Arbitraje en términos para los efectos expuestos en el último considerando de esta sentencia. ¿Qué quiere decir esto? Que ya todos los despachos de abogados que traían el negocio con un sinnúmero de demandas, pues prácticamente todas se tienen que acumular a la demanda del sindicato, y nosotros que tenemos la representatividad legal hasta el 2013, tenemos la toma de nota, pues somos los legítimos representantes de los 44,000 trabajadores, y eso nos permite avanzar porque la Junta había proyectado que cada trabajador tenía que ir a ratificar la demanda, y en una proyección nos íbamos a tardar hasta 10 años para que se pudiera comparecer a los trabajadores. Bueno, saludos a Fernando Larios, quien está aquí presente, líder del grupo de jubilados Los Rudos, a Gaby Barragán y a Enrique Valdivia, quienes graban el programa para transmitirlo. ¿En dónde, Quique? En Fraternidad de Jubilados LA.blogspot.com. Bueno, y también le enviamos un saludo a todos los portales y blogs que nos retransmiten. Bueno, pues les comento que representantes vecinales exigieron al gobierno de México que ya deje de apretar el cinturón a la clase obrera y se preguntaron hasta cuándo será una realidad el derecho constitucional a un salario digno y suficiente para adquirir los satisfactores básicos alimenticios y cubrir los gastos de educación, vivienda y vestido. Los vecinos que como aquí vemos se ven castigados por ese salario que es mínimo, que no alcanza para nada y que queremos que se escuche los pinos, que no nos alcanza ya el salario, que vean una serie de atrocidades, lo comentaba el diputado César Augusto Santiago, que vivimos en este país al revés, porque nos mandan un eslogan de vivir mejor, pero ¿cuál vivir mejor con ese salario mínimo? Alguien manifestaba, alguien de aquellos que ganan muchísimo dinero, que con el salario que ustedes perciben, que la mayoría de los mexicanos perciben, se podrá vivir. Yo creo que yo sí, yo hablo de un secretario que el día de ahora se está proponiendo como presidente de la República. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez, Patricia Carrasco y Martín Esparza. Bueno, los representantes de la Asociación Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica convocaron a apagar la luz, a hacer un apagón bajando el switch. ¿Cuándo va a ser esto, Martín? Esto lo están programando para el día 30 de noviembre, de las 7 de la noche a las 7:15. Son 15 minutos de apagón en protesta de los abusos de la corrupción federal de electricidad. Por otra parte, tenemos información de Mexicana de Aviación. El gobierno federal sigue bloqueando la reapertura de Mexicana de Aviación. Así es, porque está cediendo el espacio aéreo nacional a empresas aeronáuticas privadas nacionales y extranjeras. Esto advirtió el exdirigente de la Asociación Sindical de Pilotos de Aviación y el actual diputado local de San Luis Potosí, Jesús Ramírez Estabros, al destacar que la falta de un inversionista es solo un pretexto para ocultar el fondo del problema, que es el desmantelamiento de la soberanía aérea mexicana. Hay un Estado, un gobierno que no tiene dentro de sus prioridades el tema aeronáutico, no apoya a sus aerolíneas de una manera decidida como lo hacen en otros países. Ya hemos venido denunciando muchos años cómo hemos ido entregando el crecimiento de nuestros mercados en aviación a otros intereses de otros países.
van a venir aerolíneas extranjeras, ya están ahí, van a ocupar los espacios que el mexicano ocupaba. Hay una pérdida de patrimonio nacional de la Mexicana Aviación, indudablemente, porque quieren desviar el debate, decir que es una empresa privada, ya en manos de privados. No, las decisiones vienen en la pérdida de un patrimonio desde que se privatizó y se separó Cinta. Desde entonces le entregaron a Gastón Azcárraga a una empresa que estuvo evaluada junto con Aeroméxico en $3,000 millones, se le entregaron en $164 millones. Ahí hay un fraude, ahí hay algo que responder que nunca se ha respondido. Prevención laboral con el bombero peregrino. Hola, les habla su amigo el bombero peregrino. Hoy les platicaré de las fases de la combustión. Los incendios tienen 3 fases que los caracterizan: la fase incipiente o inicial, la fase de libre combustión y la fase de arder sin llama. En la primera fase, que es la incipiente o inicial, el oxígeno contenido en el aire ha sido reducido en forma significante, pero es muy poco. Y el fuego produce vapor de agua, dióxido de carbono, monóxido de carbono, quizá una pequeña cantidad de dióxido de azufre y otros gases. Se genera algo de calor que irá aumentando a medida que el fuego progresa. El calor de la llama en esta fase puede ser de 537 grados centígrados, pero la temperatura del medio ambiente donde el fuego se está iniciando aumenta muy poco. En esta fase se puede extinguir el fuego arrojando el agua o utilizando extintores de polvo químico seco. Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068 o escríbame al siguiente correo electrónico: antonioperegrinorojo@yahoo.com.mx. Informó para Frecuencia Laboral su amigo el bombero peregrino. Pinta payasito en tu imaginación. Hola, Serpentina, ¿cómo estás? Muy bien, monito. ¿Sabías que próximamente vamos a tener el espectáculo en el Teatro del SNES? No me digas, ¿es la famosa revista Magia, Risa y Canciones? Sí, las mejores voces de México. Y para mayor información, en el teléfono 57191592. ¡Vamos todos! Reuniones familiares con el ligero que canta Heriberto Arriaga. Contrataciones 58 21 76 04 58 21 76 04. Derecho y justicia para los trabajadores. Licenciado Jesús Luna, muy buenos días. Sabina Romero Telles felicita a Frecuencia Laboral y pregunta, ella dice que una trabajadora falleció en su centro laboral por accidente y los hijos son menores de edad, viven con la abuela, que ya es una persona mayor. ¿Pueden solicitar una pensión aunque ya tenga más de un año este asunto? Sí, sí lo puede hacer, pero primero tiene que iniciar un juicio civil en el cual se otorgue la custodia de los menores a algún familiar, que pueden ser los abuelos, los tíos o algún otro familiar que esté facultado para eso. ¿Que le hable a dónde? Al 5516-779788. Bueno, voy a pasar otra información. Se destapó otra estafa multimillonaria contra la Comisión Federal de Electricidad. Una red de corrupción integrada por 22 funcionarios de la paraestatal, 18 jueces del estado de Sinaloa y 20 peritos independientes cometió un fraude por 1.320 millones de pesos en Sinaloa. El caso tiene que ver con el pago de servidumbre cuando se coloca una red de cables que pasan por un terreno o una casa. La dependencia debe indemnizar a las personas que son propietarias. Escuchemos al director de la CFE a ver qué comenta. En noviembre de 2008, la Gerencia de Operación Financiera de la Comisión Federal de Electricidad tuvo conocimiento de embargos a diversas cuentas derivados de sentencias judiciales provenientes de órdenes judiciales de jueces locales del estado de Sinaloa. La Comisión Federal de Electricidad detectó que en la División Noroeste se hicieron pagos fuera de la normalidad por concepto de juicios perdidos ante juzgados incompetentes relativos al pago de servidumbres de paso. Por instrucciones del entonces director general de la CFE, se notificó a la Secretaría de la Función Pública las irregularidades encontradas sobre los pagos realizados por estos juicios. Los funcionarios de la paraestatal laboraban bajo la responsabilidad del director de operaciones, Néstor Moreno Díaz, prófugo de la justicia, luego de ser acusado de enriquecimiento ilícito por más de 33 millones de pesos, y otros como los abogados de la CFE en la División Noroeste, Francisco Rodríguez Retes, quien ya ha sido detenido como presunto responsable. Desde hace 2 años
se hizo la denuncia sobre este caso y hasta ahora se toman medidas. Y bueno, pues esa es la situación. Tú me comentabas, ¿verdad?, que ya hay 3 funcionarios. Tres jueces. Llama mucho la atención porque normalmente nunca detienen a un juez, aunque sea flagrantemente culpable. Martín, ahora sí que en medio minuto dinos tu opinión. No, aquí el responsable es Alfredo Elías Ayub. Él estuvo 11 años en la paraestatal, en CFE, y por lo menos tiene 3 legislaturas que en el Congreso de la Unión hay puntos de acuerdo para investigar todo este tema de corrupción. Pero atrás también está el sindicato que encabeza Víctor Fuentes del Villar. Resulta que Néstor Moreno Díaz estuvo inhabilitado por 10 años por la función pública y nunca salió. Al contrario, Vicente Fox cuando llega lo sube de gerente a director de operaciones. Y el que estaba en ese puesto, Arturo Hernández, ahora es asesor del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, el SUTER. Y de todos he sabido que todas las compañías contratistas, cuando firman un contrato con una empresa, el sindicato se lleva entre el 2 y el 6% del monto del contrato. Todos los trabajadores tienen que pagar cuotas sindicales sin que tengan la protección ni del sindicato ni de su contrato colectivo. Esa es la punta del iceberg de toda la corrupción que hoy pretende que los usuarios paguen con los altos costos en los recibos de luz. Bueno, pues los invitamos a que visiten nuestro portal www y le hagan clic al banner de la Cámara de Diputados para que usted se entere sobre esta ley que se aprobó de guarderías, que bueno, esto fue en septiembre pasado. Bueno, los coordinadores de las bancadas del PAN en los congresos estatales están pidiendo que se transparente para el 2012 el presupuesto de cada estado porque es una incógnita, nadie sabe a qué se dedican esos dineros y quieren conocer los salarios de la burocracia para demandar que baje el salario. Lo que no supieron decir fue si se referían a los altos funcionarios de la burocracia mexicana o a los salarios pequeñitos de la base trabajadora. Eso pues ya en adelante les tendremos más información. Nos vamos a la respuesta del despertar del gallo. De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿qué se entiende por relación de trabajo? La respuesta es artículo 20. Se entiende por relación de trabajo cualquiera que sea el acto que dé origen la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario, contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación, es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. La prestación de un trabajo que se refiere al párrafo primero y el contrato celebrado producen los mismos efectos. Bueno, un saludo a Joel Hernández, el Popeye, a Mari Silvia Aguilar, a Oscar Jiménez, a Alfonso Becerra, a Marco Antonio Vargas, a Mario Navarrete y a todos los que nos acompañaron, a Pilar Martínez. Muchísimas gracias y nos vamos, ya es momento de retirarnos. Los esperamos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM y la repetición en internet en www.frecuencialaboral.com a partir de las 5 de la tarde de hoy y bajen el switch a partir de las 7 de la noche el próximo 30 de noviembre. Hasta la próxima. Sí, muchas gracias, Tomás Fernando, para los controles técnicos y toda la gente que nos apoyó. Licenciado Luna, gracias. Toño Peregrino, bueno, pues nos escuchamos la próxima semana aquí en Frecuencia Laboral.